Muy buenas noches. Muchas gracias al profesor Umaña y a los directivos de la universidad por esta invitación. Muy brevemente, porque el tiempo es corto, voy a señalar 4 graves problemas que están configurando la actual crisis del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las dificultades de resolverlas mediante un proceso de reforma. En primer lugar, algunos aspectos de recursos financieros, no digo como el doctor Sánchez Torres que sobran recursos en salud. Nuestras investigaciones nos dicen que se gasta realmente en el aseguramiento de la población para recibir servicios menos del 4% del PIB, y aunque el gasto en salud global, que incluye muchas otras cosas, como bienestar familiar, una de las cosas que suman ahí esté por el orden del 7% del PIB, cualquier país por debajo del 10% del PIB tiene problemas serios de financiamiento en salud. Siguiente. ¿Por qué hay problemas de dinero? En primer lugar, porque se planteó una ley fundada en la seguridad social, y eso implicaba que los ingresos fundamentales del sistema de seguridad social devenían de la relación laboral, en forma de trabajo decente, en forma de trabajadores con cotizaciones y patronos con cotizaciones a la seguridad social, y eso no se cumplió. No se cumplió porque vino una política de flexibilización laboral, una precarización del mundo de trabajo, y esta debilidad de la relación salarial se reflejó en la debilidad de la afiliación al régimen contributivo y en la debilidad de los aportes para el financiamiento de la salud en el país. Siguiente. Ustedes pueden ver en esta gráfica de otra investigación nuestra qué porcentaje de los asalariados están en el régimen contributivo en cada sector económico, desde electricidad, gas y agua, establecimientos financieros que tienen cerca del 90% de sus trabajadores en el régimen contributivo con cotizaciones, hasta agricultura y construcción, que tienen el 10 o el 30% apenas de los trabajadores, pagándole la seguridad social. Con el agravante que, como pueden ver ustedes, entre 1997 y 2008 se ha reducido el trabajo decente y la afiliación de trabajadores al régimen contributivo. Sigamos. De modo que tenemos como resultado de esta flexibilización laboral la disminución de las cotizaciones a la seguridad social y, como es lógico, el aumento de la responsabilidad del Estado para cubrir por otras vías, subsidios, lo que no se está cubriendo por la verdadera seguridad social, que es mediante el trabajo decente y las cotizaciones de los trabajadores. Este problema, en lugar de resolverlo, los últimos gobiernos empujando la formalización laboral, lo pretendieron resolver con una ley populista, la 1122, vamos a pasar a todo el mundo a subsidios y desresponsabilizamos a los patronos, el Estado se hace cargo. Esa fue la ley 1122 del 2007. Señalamos en esa época que constituía un retroceso grave en términos de la verdadera seguridad social y en términos de derecho en la salud y de pretender universal el aseguramiento sobre un paquete reducido de servicios que finalmente, ustedes saben, la Corte tumbó, porque esa era la pretensión, universalizar con media seguridad social, medio servicios de salud a la mayoría de la población pobre. Digamos. Por supuesto, confianza inversionista, desresponsabilización del capital. Sectores económicos enteros como la construcción no pagan seguridad social a sus trabajadores. Los trabajadores se enferman, se mueren, se accidentan y los botan al régimen subsidiado a los hospitales públicos del país. Y no cubren ni siquiera los accidentes de trabajo. Y entonces, que asuma el Estado, que asuma todo el Estado. Es absurdo pretender que la seguridad social de un país la asuma sola el Estado. Cualquier planteamiento de ese tipo no tiene ninguna salida. Los costos de la seguridad social en cualquier país desarrollado del mundo son elevadísimos y no pueden derivar exclusivamente del presupuesto nacional. Cuando el Estado asume todo, acaba dando migajas, a todos migajas,
como pasó con el régimen subsidiado parcial, como pasa con las pensiones subsidiadas, migajas. Eso no es seguridad social, eso es asistencialismo barato, digamos. Y de hecho, el Estado no pone los recursos suficientes. Tuvimos un gran crecimiento de recursos al principio de la reforma, de aportes del Estado en función más de la Constitución del 91, de la creación de los ingresos corrientes de la nación, pero después todo fue en picada. Eso dicen nuestras investigaciones, desde el 2000 para acá todo fue en picada. Hubo un nuevo repunte 2009-2010, a raíz de un proceso electoral y a raíz de una sentencia de la Corte. Lo que hicieron en los últimos años los gobiernos fue sacar la plata de los hospitales para ampliar la cobertura de afiliados al régimen subsidiado. Pero la suma de ambos factores, los subsidios de oferta y de demanda, cada día dan menos como proporción del PIB, como proporción del presupuesto nacional. La Contraloría lo confirma. Nosotros teníamos el 21% del gasto social, caímos al 16%, 17%, y ¿a dónde se fueron los 4 puntos, 5 puntos que eran de salud? Se fueron a Familias en Acción. Era más rentable políticamente, Familias en Acción. Sigamos. Esta es la gráfica que representa cómo mientras se hizo la cobertura universal de 10 millones a 20 millones, se bajó el aporte del presupuesto nacional del 12 al 9%. Sigamos. Por supuesto, ahora ¿cómo unificamos el POS? Si la plata ya se la llevaron. Entonces vienen nuevas dificultades, nuevas formas de contar mal para decir estamos unificando, pero la realidad es que el POS, la UPC del régimen subsidiado, hoy para cumplir con la sentencia 760 y unificar el POS, está apenas en el 67% real de la UPC del régimen contributivo. Y ustedes pues se imaginarán que si un almuerzo cuesta 10.000 pesos en este lado y al otro lado pagan 6.700, pues la calidad de ese almuerzo y los problemas de los restaurantes que tienen que prestar el mismo almuerzo con 6.700 pesos son graves. Y todos los hospitales del país están en crisis con esta política de los últimos 10 años, todos los hospitales públicos. Las instituciones articuladoras, las EPS, me invitaron a que hablara de eso también. Esta fue una privatización muy extraña, la del régimen, la de la salud en Colombia, porque era una privatización que el capital privado no quería. A las empresas de medicina prepagada, que eran las únicas que había por ahí vendiendo seguros de salud, las obligaron a convertirse en EPS. No fue iniciativa de ellas. Lo que quería el capital privado en Colombia eran los fondos de pensiones. Y punto. En salud no estaban interesados, nunca han estado interesados mayormente. A estas empresas de medicina prepagada las obligaron, finalmente dijeron, bueno, pues a la larga hacemos el seguro obligatorio que nos obliga, seguimos con la prepagada y bien, manejamos clientes con 2 seguros. Y es un solo cliente, entonces nos toca desenvolvernos en ese negocio. Pero no les gusta, porque al sector privado no le gustan negocios muy complejos, con márgenes de rentabilidad bajos y con el Estado aquí encima. No son negocios para el sector privado. Entonces, estas empresas de medicina prepagada se quedaron chiquitas al norte, donde podían tener los 2 clientes de altos ingresos, con la UPC del contributivo y con la prepagada. Y nadie quería nada más. Y entonces aparecieron de la nada nuevas empresas que no venían del capital financiero, venían del sector cooperativo y de las cajas de compensación. Ya en el régimen subsidiado las había entrado la ley 100. Y entonces, ¿qué venían aquí? Son empresas sin ánimo de lucro. ¿A qué venían? El negocio de estas no era mantener 2 seguros, sino que vieron un negocio distinto. Si afiliamos millones de personas, manejamos miles de millones de pesos y a través de eso, no nos importa que la empresa no gane, pero con esa plata manejamos muchos negocios,
de personal, de laboratorio, de medicamentos, de equipos médicos, de oficios. ¿Sí? Ese fue el negocio al que se entraron estos grandes conglomerados de cooperativas y cajas de compensación. Rápidamente dejaron a las EPS privadas atrás. Hoy ya casi no quedan EPS privadas, de modo que no se preocupen que ya no hay ánimo de lucro en el sector. Todas son sin ánimo de lucro, casi todas. Bueno, en síntesis resulta sui generis esta privatización de la que se habla en el sector salud con gigantescas empresas sin dueños o con dueños fantasmas. ¿Quiénes son los dueños de Saludcop? Díganme ustedes. X número de cooperativas que se asocian. Los dueños originales, cuando surgió el escándalo de Saludcop, detrás de una investigación de medicamentos en la Universidad Nacional, los profesores de la Universidad Nacional que protestaban se enteraron de que eran los dueños de una cooperativa que era dueña de Saludcop. El profesor Pedro Contreras arma escándalo contra las EPS y Asmedas, la cooperativa Asmedas, era dueña de Saludcop, y etcétera, etcétera. Bueno, cualquiera de ustedes que ha comprado un televisor en una cooperativa es dueño de Saludcop, por supuesto no lo sabe. Ahí los que mandan son los gerentes de esas cooperativas, porque son pirámides de gerentes de cooperativas. Y son los gerentes de cooperativas los que hacen un negocio muy bueno. Sus afiliados originales ni se enteran. Bueno, no son empresas privadas, porque en el mundo occidental una empresa privada está definida por la propiedad privada del capital. Porque ese capital espera una ganancia, porque hay unas accionistas que controlan a los administradores, que les exigen resultados y que si no funcionan los votan. Aquí no los votan ni en las cajas ni en las cooperativas, porque ellos son los dueños y los dueños no existen. Bueno, y es más transparente porque tienen que cotizar en bolsa. Si se porta mal se les caen las acciones, en fin, aquí no hay transparencia ninguna. Digamos. Con este tipo de empresas, pues, ¿a quién le interesa contener el gasto? Las prepagadas les interesa llenar la UPC del contributivo y sacar las ganancias por la prepagada. A las otras les interesa gastar todo para obtener más utilidades de sus empresas secundarias. De modo, y ambas les interesaron el negocio de recobro social. Son comportamientos rentistas, no son comportamientos, como diría alguien, de especulación financiera, nada que ver. Es puro rentismo. No hay dueños que obtienen utilidades, el negocio de esta empresa es la integración vertical. El negocio consiste en manejar muchos dineros y sacar las utilidades por los negocios secundarios. Y los administradores ni siquiera tienen la previsión ética que existe en el capitalismo occidental, que no permite que ningún gerente de una empresa internacional pueda mezclar intereses personales en los negocios de la empresa. Esa es una norma ética. Médicos, pues los niveles intermedios y básicos de atención se torna crítica desde las grandes ciudades hasta las poblaciones dispersas. Mientras tanto, se sacan decretos, leyes para mejorar el flujo de recursos y hasta una emergencia social. Una comisión de regulación aprueba tarifas políticas para el régimen asociado, pero los hospitales deben moverse en mecanismos de mercado con una tarifa política. Intentos reducidos por reducir derechos, condicionar derechos, aumentar exclusiones, reducir el POS, excluir enfermedades huérfanas.
etcétera. En eso va la regulación. Finalmente, Estado y mercado. La privatización, entonces, se ha traducido en atrapar y asegurar un negocio rentable de tres maneras básicas. Primero, obtener una renta a partir de un pago obligatorio de los ciudadanos por un bien o un servicio. La segunda, atrapar al regulador para garantizar la rentabilidad del negocio previamente concebida. Y la tercera, no ser transparentes con la información ni con la rentabilidad para posicionarse mejor en las negociaciones. Voy a pasar muy rápidamente la descripción de estos tres fenómenos, porque no me queda tiempo. Puerta giratoria, manejo de la información, atrapan al regulador, compran congresistas, etcétera. Resultado. En estos años de funcionamiento del sistema, es evidente que les resulta más fácil a estas entidades incrementar su rentabilidad mediante el lobby para ajustar a su conveniencia la normatividad que incrementando los márgenes mediante eficiencia y el buen manejo del riesgo y de la prestación de servicios. El problema, para mí fundamental, que apunta a las razones de la crisis y que debe derivar en la reforma, tiene que ver con la relación Estado-mercado. Para mí no existe ninguna oposición entre Estado y mercado, ese es un cuento chino. No hay mercado sin Estado. El problema es si la relación Estado-mercado favorece a toda la sociedad o a unos pocos. Se debe replantear entonces la actual relación Estado-mercado en el servicio de salud. Yo digo, dime qué mercado tienes y te diré qué Estado tienes. Dime qué Estado tienes y te diré qué mercado tienes. Bueno, responsabilidad civil, participación social y salud pública. Se requiere responsabilidad de los agentes económicos en la generación de riesgos, pero también en la responsabilidad con la seguridad social de sus trabajadores. Se requieren autoridades territoriales con capacidad. Tenemos 900 municipios rurales sin capacidad de gestionar los riesgos en salud ni la salud, pero es que el reordenamiento territorial no le conviene a quienes manejan cupos indicativos territoriales para hacer negocios desde el Congreso. En última instancia, esto es un problema de democracia. El déficit de democracia, lo que demuestra esta privatización, esta crisis de la salud y esta deficiente y peligrosa regulación para los ciudadanos, es el déficit de democracia de nuestro país. Difícilmente es posible esperar un Estado capaz de regular mientras tengamos un régimen político basado en empresas políticas que se autorreproducen repartiendo contratos y puestos en el Estado. Otra cosa sucede en países donde hay partidos políticos que debaten ideas en el Congreso. A mí me da mucho miedo llegar con una reforma a este Congreso que acaba de sacar la reforma de la justicia, sin que los partidos se responsabilicen y ni siquiera lean la reforma. Muchas gracias. Van a estar pasando por los diferentes sitios las señoritas y señores que van a recibir las preguntas escritas de acuerdo a la finalización de las exposiciones. Continuamos, pues por supuesto, después de este cuestionamiento importante al régimen existente con el doctor Jaime Arias, con el doctor Jaime Arias, quien va en los próximos 15 minutos a hacernos una exposición en esta materia. Gracias, doctor Umaña. Muy buenas noches. Quiero hacer también una aclaración, como la hizo el doctor Fernando Sánchez, que yo no vengo esta noche como miembro del Consejo Superior de la Universidad Central, sino como un ciudadano que tiene un pensamiento sobre esto y además que ocupó el cargo de presidente de ASEMI. Y ASEMI es la asociación que reúne las EPS del régimen contributivo, 12 EPS, entre las cuales no está Saludcop, doctor. Y son empresas privadas, la mayor parte, como dice el doctor Martínez, sin ánimo de lucro, y unas pocas con ánimo de lucro. Entonces vengo
en una minoría absoluta. Aquí yo soy el único que va a defender esto, pero me siento tranquilo porque primero estoy en una universidad y las universidades pues tienen que caracterizarse por eso, por escuchar todas las opiniones. Y segundo, porque estoy rodeado de un grupo de personas muy respetables, que tienen sus propias ideas. A mí me gusta además escuchar a quienes piensan distinto a como yo pienso y respetar lo que piensan. En una sesión en que estábamos con el doctor Martínez hace 2 días, recordaba yo que en el Congreso, cuando estábamos discutiendo la Ley 100, mi compañero de pupitre era el senador Cepeda, de la Unión Patriótica, a quien lamentablemente asesinaron en esa terrible situación que le pasó a la Unión Patriótica. Y nos deleitábamos conversando, él con sus ideas y yo con las mías. 20 años más tarde, ya no está el doctor Cepeda, pero hay mucha gente que ha seguido el pensamiento del doctor Cepeda, y ahora cuando veo unos proyectos de ley presentados por el Polo Democrático y demás, veo el mismo pensamiento, y eso me parece bastante interesante, respetable, hay coherencia. Desde ese entonces presentaron unas tesis que son las mismas que están defendiendo hoy, qué maravilla. Pues yo también desde esa época he venido defendiendo unas tesis que son las mismas que he defendido en estos últimos 20 años y que estoy defendiendo hoy, y que son las que yo voy a presentar a ustedes. Bueno, la introducción del doctor Fernando Sánchez ha sido muy ecuánime, él ha comenzado por reconocer los logros del sistema de salud en Colombia. Vengo de una conferencia hace media hora de la presidenta internacional de el Kaiser Permanente. Kaiser es una EPS de Estados Unidos, sin ánimo de lucro, la más importante, tiene 67 años de existencia, la más reconocida en el mundo además, y dice la señora esta, Moliner, no me acuerdo el apellido, dice, he venido a Colombia, entre otras cosas, porque quiero conocer este maravilloso sistema de salud que tienen ustedes y que no tenemos nosotros, pero lo dijo, y que hasta ahora con la ley de Obama estamos tratando de replicar. 50 millones de americanos no tienen seguridad social, así de sencillo. Ahora con la ley Obama la van a tener seguramente. Pues bueno, yo vengo hoy, esta noche, a defender el sistema de salud de Colombia, porque en el sistema de salud de Colombia, criticado, y está bien que se lo critique y tiene fallas tremendas, yo me voy a referir a eso, hay un 96% de personas que tienen un seguro, no un carnet, porque el carnet no se necesita, es la cédula, son ciudadanos que van a su EPS, de régimen contributivo o subsidiado, y muestran su cédula, el carnet no existe, pero eso no es lo importante, que estén asegurados. Estudios muy serios, basados en encuestas muy reconocidas, como por ejemplo la encuesta de salud y demografía que adelanta Profamilia, la encuesta nacional de hogares, el propio estudio nacional de salud, demuestran que en Colombia el acceso, que es lo importante, es muy grande. El 80% de los colombianos acceden a los servicios, el otro 20% simplemente no accede, pero no porque haya barreras para que no acceda, simplemente porque no lo utilizan. Hay un gran acceso a servicios, y lo más importante es que en estos 20 años, lo demuestra por ejemplo el estudio de Carmen Elisa Flores, basado en la encuesta de Profamilia, en estos últimos 20 años, el acceso del quintil más pobre de la población, que era en el año 93 de menos del 20%, ha subido al 80%, y el acceso de los más ricos, el quintil 1, que era del 60%, ha subido también al 80%. De manera que lo que nos relataba el doctor Sánchez, cuando en el hospital cardioinfantil se encontró con estas señoras, es lo que está pasando hoy en Colombia. No hay una política pública, representada en la Ley 100 especialmente, y en otras menos afortunadas, que haya logrado contribuir tanto a la equidad como la Ley 100, como la política de salud. No hay, ni siquiera en materia educativa. Pero hay protección a las familias, que es de lo más importante y casi nadie piensa en eso. Mire,
Ayer estaba yo reunido en una EPS viendo unas cifras, una EPS bastante importante, de una caja de compensación, y me mostraban ellos como el 2% de sus pacientes gastan el 80% del presupuesto de esa EPS. Yo digo, qué horror. Y entonces el resto no. Es que eso es lo que se llama protección en salud. Si una persona pobre, de un barrio pobre, del Chocó, de Quibdó, necesita una cirugía que vale 1.000 millones de pesos o un tratamiento que puede costar 3.000 o 4.000 millones de pesos al mes, lo obtiene. Esa persona en el año 93 se tenía que morir, así de sencillo. Los que somos aquí mayores, que nos tocó vivir el sistema anterior de salud, yo lo viví como médico, como ministro, veíamos en el Hospital San Juan de Dios morir la gente en los andenes. Hoy todavía pueden ocurrir casos de esos, pero la situación ha cambiado dramáticamente. Entonces, el sistema de salud de Colombia no es como lo están pintando quienes quienes quieren acabar con el sistema. Ese sistema le ha cumplido al país. Lo podemos demostrar con datos serios que cada uno de ustedes puede validar. Entonces, ¿por qué cambiar el sistema? Mire, aquí se trata básicamente de sacar a las EPS. Eso es, lo demás son cuentos. Es sacar a las EPS y hay varios motivos para sacar a las EPS. Las EPS juegan un papel en el sistema bastante antipático. Doctor Normanjulio, usted que es ministro de Salud, no tiene que jugar ese papel porque las EPS lo están jugando por el gobierno. Es el papel de tener que decirle a un paciente, mire, esto pues no está cubierto por el POS. A veces lo hacen injustamente, a veces rechazan pacientes que no deberían rechazar, es cierto, o decirle al hospital, mire señores, nosotros no hacemos este contrato por este monto, porque sabemos que los costos son inferiores, porque las EPS conocen los costos de la salud, llevan 20 años trabajando en eso, o irnos donde el doctor Normanjulio, como vamos con alguna frecuencia a pelear con él, para que el FOSIGA le pague a las EPS lo que ya las EPS le pagaron a los hospitales. O ir o protestar porque los empleadores en Colombia tienen una evasión del 30%. Es decir, la EPS está hecha para eso. Es la articuladora del sistema, lo que en inglés son los integradores de los sistemas. El papel de la EPS es ese, es un papel ingrato. Es un papel de gestión económica y gestión en salud en los últimos años, porque antes no era, y entonces, claro, no pueden ser simpáticas, pero el día que desaparezcan, si una de estas leyes es aprobada en el Congreso, ya no va a haber problema, no va a haber EPS. Cada médico y cada hospital se va a ir a un fondo inmenso a recobrar, yo quiero verlos, recobrándole al FOSIGA, 60.000 médicos recobrando o 15.000 EPS, porque ya desaparecieron las antipáticas EPS que hacían ese trabajo. Entonces, aquí falta mucho por discutir. Pero bien, a mí me dijo el doctor Umaña que él prefería que habláramos de las propuestas. Y aquí ha habido muchas propuestas. Hay una del Polo, que a mí me parece interesante, respetable, obviamente ilusa. Cuando dicen que el derecho a la felicidad, pues eso, pues el derecho a la felicidad, eso es absolutamente teórico. Todos podemos reclamar el derecho a la felicidad, pero la felicidad no nos la van a dar por cuenta de unas leyes. Pero es un proyecto respetable y hay otros, el del senador Ballesteros, de la U, todos han presentado sus proyectos. Muchos de esos, repito, buscando que se acaben las EPS, porque las EPS, además de ser incómodas, hay 3 enemigos o 3 razones de enemistad con las EPS. Una que es académica, porque académicos como el doctor Sánchez o los médicos consideran, después de haber hecho un análisis, que no son convenientes o que son simples intermediarias como tenderos, que no hacen falta. Ese es un punto, repito, también muy respetable. Otros son enemigos de las EPS porque estas, por razones políticas, porque representan al sector privado, sí, es cierto. Yo he venido esta noche a defender la presencia del sector privado en la salud. Prefiero
la presencia mixta del privado y público, de un privado que además debería estar fuertemente regulado y vigilado y sancionado, no un privado abusador. Yo defiendo ese tipo de presencia del sector privado, porque el desastre del sector público es tremendo. Yo no quisiera para los colombianos un Caprecom, no quisiera que muchos de ustedes tuvieran que estar inscritos en Caprecom, yendo a unos hospitales. Bueno, no quiero entrar en esos temas. Entonces, hay otro sector que piensa así. Y hay otro sector que detesta las EPS porque quieren quedarse con el manejo económico, así de sencillo. Esos son los tres sectores que yo veo que detestan a estas entidades. Entonces han dicho que la salud está en un colapso. No, la salud, es decir, la atención médica no está en un colapso. Se ha dañado, se ha deteriorado en los últimos meses y eso es muy preocupante, pero no es colapso. Hoy, 20 y pico de agosto, se han hecho 1.100.000 actividades médicas en Colombia y en el año se hacen 400 millones de actividades médicas. Y las famosas tutelas o las quejas y reclamos son menos del 0.03 por 10.000. 100.000 tutelas para 400 millones de procedimientos, mucho menos que las quejas en servicios públicos, en servicios de celular, etc. Pero voy directamente a la propuesta de ASEMI. Nuestra propuesta toca 5 aspectos de la crisis, porque es una crisis institucional, no una crisis de los servicios todavía. En primer lugar, nosotros creemos que lo que más ha fallado en Colombia no es la parte macro del sistema, ni el aseguramiento, que está mal regulado, ¿sí?, ni la financiación, que en la seguridad social son 25 billones, no 45, lo aclaraba muy bien el doctor Martínez, son 25 billones de pesos, o sea, 500.000 pesos, cuando en México son 1.600 pesos lo que se gastan. 500.000 pesos cuando en Estados Unidos se gastan $7.300 por persona. Aquí con 500.000 pesos se está protegiendo a la gente, pero ya el doctor Martínez hizo ese argumento, yo no necesito caer sobre él. Nosotros creemos que la falla más grande del sistema es el modelo médico. Este es un modelo médico que no evolucionó. La Ley 100 no tocó el modelo médico, como no tocó temas de salud pública. La Ley 100 no era una ley de salud pública. Hoy le achacan eso, pero no. El modelo médico es equivocado y en eso coincidimos con la Academia Nacional de Medicina. Es un modelo que va hacia la superespecialización, hacia los hospitales de alta tecnología, hacia el uso de medicamentos de altísimo costo y de alta tecnología y ese modelo venía, doctor Jaramillo, desde hace muchos años y la Ley 100 no lo cambió y las EPS cayeron en la trampa, siguieron con ese mal modelo, un modelo que utiliza, repito, especialistas, subespecialistas. Colombia tiene 150 subespecialidades, ya vamos para el especialista del dedo meñique de la mano izquierda, cuando Estados Unidos tiene 50 subespecialidades. Es un modelo perverso, un modelo que no hace prevención, es un modelo poco amigable y totalmente despersonalizado. Yo en eso estoy de acuerdo con el doctor Fernando Sánchez. Vaya, llega la gente y el médico lo atiende a uno mirando un computador, porque es un modelo que se ha congestionado por el exceso de utilización que en este momento tiene. Eso hay que cambiarlo, hay que volver a una medicina mucho más humana, una medicina basada en la atención primaria, en el seguimiento de los pacientes. Bueno, sobre ese punto nosotros tenemos 5 propuestas, no voy a entrar en detalle, pero lo que quiero anotar es que eso es lo que más ha dañado la entrega de servicios de salud, la impersonalización, la falta de oportunidad, de integralidad de los servicios y de calidad en algunos aspectos. El segundo ámbito que toca nuestra propuesta son ajustes en la regulación y en el modelo de aseguramiento. En este momento el modelo de aseguramiento no tiene reglas claras, la verdad, no tiene reglas claras. Estas entidades son aseguradoras, pero no tienen, todos se lo definen. La prima, que es la UPC, se la define el Estado, la póliza, que es el POS, se lo define el Estado. Aquí no hay mercado, el mercado que queda es mínimo.
es la relación entre hospitales y EPS. Aquí lo demás, aquí no funciona el mercado, aquí no hay mercado para regular porque no existe el mercado, todo está determinado. Y la publicidad que puede hacer una EPS para tener más afiliados. Entonces creemos que hay que regular realmente el aseguramiento, que hay que fijarle normas claras que en este momento no existen. Bueno, sobre eso tenemos 5 o 6 propuestas, pero yo quiero pasar rápido al tercer tema, que es un tema de mejoras técnicas y operativas. El sistema de salud es un sistema que debe funcionar a base de información muy robusta, muy confiable, y el sistema de información de nuestro sector salud es deplorable. Lo mismo que el tema de contabilidad de las empresas. Cada empresa tiene su plan único de cuentas diferente, no cada empresa, cada sector diferente. Entonces también hay que hacer una serie de correctivos operativos. El otro tema es el de la sostenibilidad financiera. Con todo respeto, yo también disiento del doctor Fernando Sánchez, este sistema es insostenible financieramente. Este mismo debate, lo están haciendo hoy en Inglaterra, en Costa Rica, en muchos países. Y todos tienen el mismo problema. Los sistemas de salud se están haciendo insostenibles en el mundo. La tecnología médica, sobre todo los medicamentos, como por ejemplo los biotecnológicos, que ustedes han visto el debate, representa el 60% del nuevo costo médico. Eso es inatajable. Todos los sistemas de salud, bueno, sin decir que el de Estados Unidos gasta el 17% del PIB más grande del mundo. Entonces, este sistema es insostenible como está. Y a mí me da mucha pena con la Corte, ya termino, me da mucha pena con la Corte, pero cuando ellos hacen ciertas órdenes que es, pues sí, hay que cumplirlas, pero son absolutamente difíciles de cumplir desde el punto de vista de las finanzas que puede sostener el país. Y finalmente, un quinto aspecto que nosotros tocamos es la lucha contra la corrupción. Sí, la corrupción desgraciadamente ocurre en un país como Colombia, que es un país altamente corrupto, donde el afán por el lucro es desbordado, en un sistema que además maneja muchos recursos, que no tiene controles, etcétera. La lucha contra la corrupción en el sector salud tiene que darse en todos los frentes. Eso no es de las EPS, también son las IPS. El secretario de Salud cada rato nos sorprende con la noticia de que un hospital del Mason y no sé qué, también grupos médicos, casas farmacéuticas, lamentablemente. Entonces, nosotros, concluyo, en nuestra propuesta dice, no, este sistema no hay que cambiarlo. Pues si quieren cambiarlo, que lo cambien, y si quieren acabar con las EPS, que acaben con las EPS. Vamos a ver qué pasaría a los colombianos. Lo que hay es que entrar a hacer unos ajustes estructurales muy fuertes que no se hicieron en los últimos 20 años. El sistema creció, pero no se ajustó. Esa es la diferencia de nuestro punto de vista, repito, que es la defensa de la participación del sector privado en los aspectos sociales y la defensa de algo que ha sido muy importante para los colombianos. Muchas gracias. Creo que ahora sí hay muchas preguntas. Después de la intervención del doctor Arias, les ruego el favor de que las vayan haciendo para irlas procesando en esta mesa. Doctor Román, si tiene la amabilidad. Bueno, la idea de esta presentación es sobre todo hacer propuestas. Creo que todos reconocemos que a pesar de los logros en la movilización de recursos económicos como nunca antes en la historia de Colombia, del fortalecimiento institucional y de la expansión de la cobertura de afiliación, nuestro sistema general de seguridad social en salud está en una gran crisis, cuyo alcance y contenido es parte de las discusiones del día a día en los medios de comunicación, en debates académicos y gremiales, en las protestas y movilizaciones crecientes de los trabajadores de la salud y de los pacientes. Esa no es fundamentalmente una crisis del negocio de la salud, sino de la sostenibilidad y liquidez de la red pública de prestadores de servicios
y de la incapacidad del sistema para manejar el riesgo en salud y atender y garantizar la atención en salud por carecer de incentivos reales para hacerlo. Las medidas sucesivas adoptadas para superar esta crisis una a una han fracasado y el gobierno actual hasta ahora no sabe cómo actuar, más allá de su intención de centralizar la administración de los recursos del sistema en menos manos privadas. La orientación del mercado en el aseguramiento y prestación de servicios del Sistema General de Seguridad Social ha servido para que el sector privado progresivamente se trague el sector público en un sistema que propiamente pertenece al sector público. Esta privatización progresiva del sistema de salud ha sido y es la responsable actual de los males del mismo, que sería redundante repetirlos. Reconociendo que la salud no depende solamente de la atención médica, considero que materializar el carácter social de la misma requerirá de medidas de fondo de transformación del modelo económico y de la democratización del Estado, que reflejen un cambio en las relaciones de poder en la sociedad y que permitan que las necesidades de las masas empobrecidas sean superadas y que se supere la desigualdad social, fuente, como todos los expertos lo reconocen a escala global, de las desigualdades en salud. Esta debe ser una tarea fundamental, a mi juicio, de un nuevo poder en las manos del pueblo de Colombia. Necesitamos ir más allá de una ley estatutaria, porque el derecho a la salud es ya un derecho humano fundamental, reconocido legalmente en Colombia. El problema ha sido que este derecho no se ha materializado y se ha convertido en una pura formalidad jurídica que legitima el poder actual, ampliando la distancia que hay entre la enorme pobreza, miseria y abandono y sufrimiento del pueblo y el enriquecimiento de los más ricos. Por eso es bueno hacer propuestas de cambio del modelo, no volviendo al pasado. Creo que los sostenedores del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, el mejor argumento que han encontrado siempre es colocarle el espejo retrovisor y mirar al antiguo Sistema Nacional de Salud y no encuentran más salida. Están metidos en una campana, que es la campana actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Yo quiero decir que puede haber salidas. Es, por ejemplo, necesario construir un verdadero seguro nacional de salud, de cuyos beneficios sean titulares de derecho pleno todos los colombianos y los residentes permanentes, por el solo hecho de ser ciudadanos y no por su condición social o económica, por ejemplo, por ser trabajador o por ser pobre. Construir una sola bolsa de recursos, una especie de fondo de Seguro Nacional de Salud para el pago de todos los servicios de atención en salud en Colombia, con personería jurídica, el FOSIGA no la tiene, y estructura burocrática propia y responsable ante los ciudadanos. Este fondo también debería encargarse del recaudo secundario de los recursos provenientes de los ingresos tributarios y no tributarios,
de las asignaciones de los usos de recursos estratégicos del Seguro Nacional de Salud y operar como un solo comprador de los servicios. Financiar el Seguro Nacional de Salud con impuestos generales en el marco de una política tributaria y de asignación del gasto público de carácter progresiva en función de las necesidades de la población. Ese financiamiento debe reflejar el compromiso real de un nuevo pacto entre campesinos, indígenas, trabajadores, asalariados, estudiantes, clases medias y empresarios, garantizable por un nuevo Estado a través de impuestos legítimos, no sometidos a manejos discrecionales y circunstanciales y con claras precauciones anticíclicas. Mientras, dejemos que las cotizaciones funcionen, mientras se garantiza una reforma tributaria de este tipo. Eliminar para siempre el cobro de tarifas a los usuarios, copagos, cuotas moderadoras o de recuperación, como requisito para acceder a los servicios para todos los colombianos y residentes permanentes en el país. Para lograr una adecuada gestión del riesgo en salud y para mejorar el acceso geográfico, organizacional y cultural a los servicios de atención en salud, el Seguro Nacional de Salud debería estar basado en la estrategia de atención primaria en salud integral, con enfoque familiar y comunitario, a cargo de las instituciones públicas de atención en salud. Como columna vertebral del sistema de atención en salud, el Seguro Nacional priorizaría la asignación de recursos suficientes para la renovación, ampliación y fortalecimiento del sistema público de atención en salud, la elevación de la calidad de la atención en la red pública a estándares que permitan que ésta sea usada por pobres y ricos indistintamente, y debe superar la falta de oferta pública de servicios de salud de calidad necesarios a nivel rural y en las zonas marginadas de las ciudades, y fortalecerá la gestión y eficiencia de la red pública de atención. Aunque el Seguro Nacional de Salud no eliminará a los prestadores privados de servicios de atención en salud, y pagará a estos por los servicios prestados a todos los ciudadanos que los usen sin distinción de su condición social o económica, el Seguro Nacional de Salud procurará reducir la actual influencia y nivel de beneficios privados de clínicas y hospitales, laboratorios, centros diagnósticos e industria farmacéutica con ánimo de lucro. Ello porque ningún seguro nacional que procure garantizar acceso universal a sus ciudadanos puede sostenerse con un sistema privado de atención en salud demasiado grande. El Seguro Nacional de Salud formulará e implementará un enfoque intercultural de la atención construido con la participación de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y otros de pertenencia étnica que así lo ameriten. El nuevo Seguro Nacional de Salud deberá ser una importante inversión en recurso humano en salud, vinculará la fuerza de trabajo necesaria y la distribuirá en el país según necesidad, con las capacidades requeridas, estabilidad laboral y condiciones de trabajo decentes para poner en práctica esta política. Énfasis especial, doctorarias, debe hacerse en la formación de contingentes de trabajadores comunitarios de salud, enfermeras, médicos de familia y demás profesionales generalistas
que apoyen la implementación de la estrategia de atención primaria integral en salud. ¿Por qué una propuesta de este tipo? Es necesario revertir las reformas neoliberales de 1991 y 1993 que convirtieron la seguridad social y la atención en salud en un negocio. Un cambio en el modelo de salud debe contribuir a la superación de las desigualdades de ingreso en Colombia, cuyo Gini ha estado por encima de 0.55. Con la política económica introducida en los 90, que trajo consigo la formulación e implementación del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, la desigualdad de ingresos se disparó en nuestro país. Según Núñez, en Colombia, el 10% más rico de la población se queda con la mitad del Producto Interno Bruto, mientras al 10% más pobre apenas le caen de la mesa las migas del 0,6% del PIB, siendo este problema más escandaloso a nivel regional y por grupos étnicos. La participación de los más pobres en el ingreso nacional ha disminuido mientras aumenta la de los más ricos. Así, mientras en 1999 el 40% más pobre tuvo una participación del 12.3% y el 10% más rico de 40.1%, en el 2005 la participación del 40% más pobre fue de 12.2% y la del 10% más rico de 41%. Estas desigualdades de ingreso no son, a diferencia de lo que dice el doctor Arias, contrarrestadas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, porque el control del uso de los servicios por los intermediarios afecta la equidad del acceso y deteriora la progresividad del gasto, además del enorme gasto de bolsillo que oscila entre el 25 y el 28% del gasto total en salud. Datos de investigaciones bajo control del Banco Mundial. Bien, como el tiempo se ha acabado, voy a concluir diciendo lo siguiente. Lo que hay que hacer es crear las condiciones para materializar ese derecho y para lograr, y ello pasa por lograr que el poder pase a manos del pueblo colombiano, para que las decisiones políticas que esta propuesta implica se conviertan en realidad. Mil gracias. Solo una observación de este moderador. Como ustedes han visto, las 4 exposiciones anteriores tienen un contenido de propuestas muy importantes. A los amigos de los medios de comunicación y a todos los que están aquí presentes, vamos a resumir en la página web de la Universidad Central y en la cátedra de la Universidad Jorge Tadeo Lozano todas estas propuestas que han sido presentadas en el día de hoy, porque se corre el riesgo, y esto para el viceministro, que le agradecería nos ayudara en ese tema, de que mañana se presente una sola propuesta, que es la de FEDesarrollo, en el marco del encuentro de FEDesarrollo, y esa sea la única publicitada por todos los medios de comunicación. Es importante que estos temas de fondo de la salud, donde en este debate de la Universidad Central se ha permitido esta presentación de propuestas y existen estas propuestas, no se unifiquen en una sola interpretación frente a este profundo e interesante problema de la salud como un derecho que se está manifestando con el pueblo colombiano. Este es un llamado a que los debates académicos tan serios como los que hemos tenido en el día de hoy, donde se han presentado las propuestas de las diferentes vertientes que se manejan en los análisis en el tema de la salud, sean realmente contemplados por los medios de comunicación para una correcta información a todos nosotros que somos usuarios de la salud. Entonces, el doctor Jaramillo
nos va a hablar sobre lo que ha encontrado y lo que encontrará en la agradable situación de los hospitales de la salud de Bogotá. No tanto como eso, doctor. Un saludo a todos, a todas y todos. Hoy es más a tratar de en primera instancia, decir qué es lo que nosotros creemos está pasando. Creo que hoy, si no estuviera la salud en crisis, no tendríamos tanta audiencia. O sea que la salud la hemos podido poner ante la opinión pública, y creo que si no hubiera tanto descontento, no habría tantas manifestaciones de todo punto de vista de la gente. Entonces, hay algunos que queremos otras cosas diferentes, que creemos no estamos conformes con lo que tenemos y que defendemos fundamentalmente el sector más desposeído y necesitado de Colombia, la gran diferencia. Y entendemos que haya posiciones, porque aquí necesariamente, más que cualquier cosa, más que propuestas económicas, más que propuestas técnicas, más que propuestas científicas, aquí tiene que haber decisiones políticas. Si es que verdaderamente creemos que la salud es un derecho fundamental como lo regala la Constitución, ¿vamos a darle salud a la gente o no le vamos a dar salud a la gente? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros consideramos que el modelo hizo graves cosas, somete el derecho a la salud al mercado, lo volvió un negocio, debilita la rectoría del Estado, porque son las EPS y el negocio el que hace de las suyas. Hay una pérdida de la función social del Estado. El Estado cree que todo es ganancia y no si una urgencia está abierta, como hay que abrirla, o como las empresas privadas cierran, como han cerrado los servicios de pediatría. Cerró Palermo, cerró Mederi, cerró San Rafael, y no hubo ninguna queja del gobierno nacional ni de nadie, porque cerraron los servicios de pediatría, porque no son negocio. Entonces, ¿en dónde está la función social del Estado? ¿En dónde ha quedado? Y un modelo fundamentalmente de aseguramiento mercantilista, de recursos, de ninguna otra cosa. Una precarización del trabajo, ya lo mencionaban aquí con mucha claridad. Lo que hicieron fue desregularizar el trabajo. Entonces, en vez de tener un fuerte régimen contributivo, lo que tenemos es un fuerte régimen subsidiado, porque lo que hicimos fue precarizar totalmente el trabajo. Destruyeron la red pública hospitalaria, la vendieron, la regalaron, porque la primera propuesta del doctor Londoño, y yo era senador de la República en ese entonces, cuando presentó la primera propuesta del doctor Londoño, su propuesta era vender absolutamente toda la red pública de la nación. Afortunadamente logramos hacer eso, acabar con el seguro social, y lo marchitaron, y aquí están sentados quienes marchitaron el seguro social. No lo acabaron, lo marchitaron, porque nosotros impedimos que acabaran el seguro social en el año 92 y 93, pero entonces resolvieron marchitarlo. ¿Qué hicieron? No lo dejaron asegurar, le pasaron todo el alto costo al seguro social. Y no, es que el seguro no funciona. ¿Cómo va a funcionar un seguro que tenía todo el alto costo, todos los pacientes renales, todo el SIDA, todo lo que fuera de alto costo, y no lo dejaron de ninguna manera asegurar nuevos, no lo dejaron entrar en el régimen subsidiado, no lo dejaron asegurar más contributivo, para marchitar el seguro social, decir que era malo, para poder hacer el negocio de las grandes empresas en este país? Entonces, a través de este sistema se abandonó toda la salud pública. Yo fui médico rural, es que aquí a veces a la gente se le olvida, en el municipio del Líbano, y en cada centro de salud que había, en cualquier vereda, había una promotora, y allá iba el médico a atender a la gente. Ahora hay que ir a buscar al médico, ir a buscar el hospital, o si no uno se muere, ¿cierto? Unos esquemas perversos de contratación y pago de servicios a hospitales y clínicas. Ahí están, 70.000 millones de pesos le deben al San Rafael, 3 meses sin pagarle salarios, porque si menciono los de los públicos, entonces dicen, no, mire que la diferencia es que los privados están bien y los públicos son los que están mal. No, ahí está San Rafael, 3 meses sin pagarle, las EPS le deben 70.000 millones de pesos, para no mencionar cómo nosotros tenemos que trabajar con tarifas de SOAT menos 25%, y nos estaban ofreciendo las EPS SOAT menos 30%, cuando en todos los hospitales y las clínicas
como la cardioinfantil y otras, como tienen unos servicios de cuarto nivel, entonces pueden cobrar lo que quieran. No, el trasplante vale tanto, el trasplante renal vale tanto y mándeme en el cheque por anticipado. Qué bueno sería que los servicios nuestros nos lo pagaran por anticipado y con un cheque por adelantado. Sería muy diferente. Eso fue lo que llevó a la Corte Constitucional a decir: la salud no puede ser un negocio para lucrar a unos pocos. La actividad de los mercaderes de la salud va en detrimento del derecho fundamental de la salud y de la sociedad en general. Eso lo dijo la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Entonces es un sistema que no es viable porque su sostenibilidad se fundamenta sobre la solidaridad en la capacidad de pago y en las cotizaciones de los ciudadanos, y no en la responsabilidad del Estado para garantizar un derecho fundamental como es el de la salud. Es un sistema que financia la enfermedad y no financia sobre la salud, que es lo que estamos viendo. Se volvió eminentemente curativo este sistema. El clientelismo y la corrupción entre privados y públicos va de la mano. Y ahí está tiempo, ¿no?, del establecimiento. Agoniza la salud, nosotros no lo estamos, si lo digo yo, dicen, no, Jaramillo está haciendo escándalo. Mire, tiempo, indicadores clave, estancados y en baja, por supuesto. Entonces, cuando nosotros nos referimos a otros sistemas, ¿no es cierto?, encontramos que en Colombia no hay sino 1.5 médicos y 6 enfermeras por 10.000 habitantes. Mire lo que hay en Brasil, mire lo que hay en China, mire lo que hay en Cuba, qué diferencia tan grande. Lógico, se elitizó también, porque entonces las pocas universidades, especialmente privadas, entonces mantienen las especializaciones. Ahora necesito 30 pediatras para atender los picos eras que se me vienen y no aparecen por ningún lado. Va a tener que traerlos de alguna parte. Pero si los llegamos a traer de Cuba o los llegamos a traer de Venezuela o del Ecuador, se nos arma aquí un conflicto con los médicos, pero no aparecen para atender. Los resultados de salud, decimos que nos ha ido muy bien, sí, pero comparándonos con quién. Cuando nos comparamos con cualquier otro, todos los otros tienen mejores indicadores que nosotros, ¿no es cierto? Pero este sistema, perfecto. Aquí las EPS son las salvadoras de la salud en Colombia. Aquí este sistema de la ley 100, lo único que ha es logrado la perfección. No, comparémonos con otros. No nos pongamos a mirar si hace 30 años no teníamos, o la mayoría de la gente no tenía posibilidades de tener salud. No, miremos qué es lo que está pasando con respecto al mundo en general y a las posibilidades que tenemos nosotros de hacer grande a Colombia. En materia de vacunación no más, mire, siempre nosotros relegados por debajo de Brasil y Cuba en las posibilidades de atender a la gente, ¿cierto? Se han muerto 14 niños, 15 niños de tosferina en Bogotá por no haber vacunado adecuadamente, a pesar del inmenso esfuerzo que estamos haciendo. Y cuando miramos quiénes son los que no están vacunando, las cifras más bajas son de las EPS y no de nosotros, que estamos todos los días bregando a conseguir y a cogerlos como sea a los padres para que los vacunen. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en Bogotá para tratar de hacer una propuesta? ¿Cómo hacemos los recursos que tenemos, cómo los orientamos? Una política fundamentalmente de atención preventiva, humanizada e integral, sobre 3 propósitos fundamentales que nos hemos puesto en esta administración: reducir la segregación. La salud y la educación son los métodos de reducir esa gran segregación entre norte y sur. Cuando usted ve la red hospitalaria, la privada está toda en la zona nororiental, todo aquí hacia el norte. ¿En dónde estamos nosotros? En donde no van ningunos, ni la cardioinfantil, ni la country, ni la Palermo, ni la Chayo, por allá no van. Nosotros estamos en las zonas en donde están las gentes abandonadas y necesitadas de Bogotá. Entonces tenemos que reducir esa segregación social, tenemos que construir una ciudad que no siga depredando el medio ambiente y la naturaleza, y combatir la corrupción y profundizar la democracia con participación y poder ciudadano. Por eso nuestro modelo de atención está basado en una atención integral en salud, privilegiando la promoción y la prevención, planificando los servicios, buscando la afectación de los determinantes sociales, a todo nivel, todas las secretarías trabajando en los sectores, porque la salud no es un fonendoscopio, ni es un médico, ni una enfermera, es el trabajo digno para la gente, es la posibilidad de nutrir a nuestros hijos, de mejorar el medio ambiente, de lograr la posibilidad de los servicios públicos para cada uno y de todos nosotros, y en general tiene que ser un trabajo
coordinado y adecuado, y una organización de la respuesta diferencial en función de las necesidades y expectativas sociales. Nuestro modelo de centros de salud y desarrollo humano, 83 nuevos centros de salud humano, conformar territorios, microterritorios, en cada microterritorio 800 familias, un médico, una enfermera, 2 auxiliares de salud pública, un territorio de 12 microterritorios conforman un territorio. En cada territorio va a haber un nuevo puesto de salud, integrado de acuerdo a cómo la población quiera hacerlo ahí. Y algunos quieren que se profundice en atención de adultos mayores, otro en la infancia, otro en la adolescencia, otro en el medio ambiente, de acuerdo a cómo lo necesiten en la zona donde está. 9.600 familias por territorio, 38.000 ciudadanos y un grupo de personas de diferentes profesiones, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, ingenieros ambientalistas, y trabajando coordinadamente con las secretarías de Educación, Medio Ambiente, Integración Social, para conformar un piloto que estamos haciendo en Bosa, que esperamos poder mostrar lo que haya podido desarrollar en el transcurso de este año en toda esa zona de 600.000 habitantes que es la localidad de Bosa. Y entonces queremos la construcción de un nuevo modelo en Bogotá, de la segregación por múltiples causas, pasar a las personas como centro de la preocupación del desarrollo, de la inclusión social, del reconocimiento de las diferencias y de las diversidades, tanto de género como de raza, etcétera, etcétera. De una negación del territorio que hoy se hace, en donde a la gente la EPS lo lleva de Usme y le dice tiene que atravesar toda esta ciudad porque su atención es en la 200. Entonces recorre toda la ciudad, mientras que tiene un puesto de salud y un hospital a donde no lo manda la EPS. No podemos seguir en la negación del territorio, acercar los servicios de salud a los espacios de vida cotidiana de los ciudadanos. En esa segmentación y fragmentación del sistema de salud, una universalización del aseguramiento con un seguro social, con una posibilidad de una caja única del Estado para que la maneje, una igualación de los planes de beneficio pero al mismo nivel, no que el régimen contributivo tenga 580.000 y con 430.000 del régimen subsidiado, hagamos lo mismo del régimen contributivo. Yo no sé, siempre se lo he dicho al ministerio, yo no sé de dónde ustedes creen que con menos plata se pueden prestar los mismos beneficios. Atención primaria en salud como el eje fundamental del nuevo modelo que debe conformarse, organización en redes integradas, implementación de un modelo nuevo de atención y del debilitamiento institucional, fortalecimiento de lo público. Creemos que hay que fortalecer lo público y no puede ser rector de una política de salud pública en Colombia, no puede ser rector las EPS ni el ámbito privado, porque lo único que ha demostrado es que nos genera más imposibilidades de poder hacer un aseguramiento total y de poder verdaderamente acabar con la cantidad de barreras que se han venido presentando. Defendemos la salud pública como un bien, la salud como un bien público y como un derecho fundamental y un fortalecimiento de la red pública hospitalaria, especialmente en esos 900 municipios que se mencionó aquí. Porque los 900 municipios no tienen ninguna posibilidad si no es directamente atendidos por el Estado. Y de un modelo asistencialista centrado en la atención de la enfermedad a un compromiso intersectorial para la transformación de las condiciones de la vida de las poblaciones y la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y del buen vivir. Y de la escasa participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan su salud, el empoderamiento de los ciudadanos para la toma de decisiones que favorezcan la salud. Estamos creando 20 centros de exigibilidad, en donde hay 30 estudiantes de último derecho en cada uno, en último año de derecho, para que toda la gente puedan reclamar sus derechos y puedan elaborar tutelas, derechos de petición, todas las formulaciones, para que entonces podamos lograr que la gente se empodere cada día más. Generación de procesos participativos en la asignación de los recursos, cabildos y presupuestos participativos. Yo sí creo, porque siempre le dicen a uno, ¿y en dónde está la plata para la salud? Y todo el mundo, cuando yo digo que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, siempre me dice, ¿y en dónde está la plata?
El presidente recientemente dijo, 20.000 soldados más se van, nuevos batallones, más Black Hawk, más aviones, más buques de guerra. Nadie dijo de dónde iba a salir la plata. En el 90, aquí nos pusieron el 2 por 1000 y después el 4 por 1000 para que hoy Sarmiento, el hombre más poderoso de la banca, esté entre los 100 primeros hombres más ricos del mundo. Durante 2 décadas hemos estado nosotros pagando impuestos para la guerra. Ya es hora que a la salud en esta década le den la posibilidad de que esos recursos puedan darle la posibilidad a la gente para un buen vivir. La educación y la salud son la posibilidad de cambio y transformación de este país, y eso es lo que nosotros esperamos, que un Estado generoso, participativo, transparente y digno se atreva a hacer para beneficio de todos los colombianos. Muchas gracias. No quiero aclarar que no fue intencional que dejáramos al gobierno nacional. Para cerrar estas exposiciones tiene la palabra el señor viceministro, porque creo que sus temas son tan profundos que inclusive tiene preguntas antes de principiar. Tiene la palabra el señor viceministro. Así es, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Umaña, por invitarnos a este debate que es de toda la importancia para el gobierno. He escuchado atentamente todas las intervenciones de el doctor Sánchez, el doctor Martínez, el doctor Arias, el doctor Román, el doctor Jaramillo. En todas uno encuentra obviamente posiciones que pueden ser diferentes en enfoque, pero al final de una u otra manera apuntan al mismo sitio: garantizar un acceso efectivo y de calidad a los ciudadanos al servicio de salud. Ese es el punto de llegada. Es bueno señalar de dónde venimos, porque en ese de dónde venimos pueden haber gran parte de las explicaciones y de las razones de para dónde va la política gubernamental en este tema. Lo primero que hay que decir es, gran parte de los expositores señalaron, hoy el sistema tiene los recursos. La misma Contraloría lo ha dicho, lo han dicho algunos expertos, etcétera. Pues yo quiero decirles que en el momento, en el año 2010-2011, esa no era una verdad tan cierta. Fue necesario hacer toda una serie de estrategias de tipo financiero y de aportes presupuestales adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema, que hoy, por fortuna, en todos los componentes, en el subsidiado, en el contributivo, etcétera, podemos decir que contamos con los recursos para garantizar el aseguramiento y el acceso a los servicios de salud. Ese es un primer punto muy importante. Causas muchísimas. Los llamados recobros en su momento generaron una escalada enorme de gasto, sin querer señalar lo que trajo asociado en materia de corrupción y de insostenibilidad. En las entidades territoriales se presentaron una serie de excesos importantísimos en materia de desvío de recursos. En las instituciones prestadoras de servicios de salud, lo mismo. En las mismas EPS. Entonces, gran parte de todo de toda esta discusión arranca por ahí. En el tema financiero, hoy tenemos sostenibilidad gracias a una serie de medidas que han permitido que eso se logre y se aseguren los recursos al futuro. En un modelo que se corrió a 50 años,
¿Qué pasaría si todos los colombianos nos enfermamos en un modelo de 50 años? El resultado de ese modelo es que no tendríamos plata, ni siquiera con los impuestos, ni subiendo los impuestos, cómo atenderla. Luego, un tema importante, cada vez nos vamos volviendo una sociedad más vieja y eso implica unas necesidades distintas en gastos de salud. Y ese modelo señaló la importancia de pensar en la manera en cómo debemos pensar la gestión de salud, no en el corto plazo, no para 3 o 4 años, sino para 50 años, cuando seamos una sociedad completamente distinta en términos de composición poblacional a lo que somos hoy, y las necesidades de financiación van a ser distintas. Inclusive, vamos a ser una sociedad en donde la población mayor se va a quedar sola. Y ahí probablemente necesitamos tener un esquema de protección social distinto en donde salud es un componente, pero hay que pensar incluso en la protección de esa persona, porque probablemente yo le puedo garantizar el acceso al servicio, pero esa persona sola y aislada muy seguramente no va a contar con las posibilidades de tener un buen nivel de vida. El segundo elemento clave de dónde venimos, ¿a qué corresponde? A las reglas de juego. Aquí las reglas de juego para los diferentes actores no estaban claras. Y cuando las reglas de juego para los actores no están claras, se cometen abusos. Abusos como los que denunció el secretario, el doctor Jaramillo, abusos como los que ha denunciado la Contraloría, abusos como ha denunciado el mismo gobierno frente al tema de salud. Y ese tema de reglas claras es transversal a todos los actores, es transversal a las EPS y por eso una de las medidas, y ya combino los dos temas, fue necesario señalar que fuera la superintendencia financiera la que entrara a hacer la vigilancia de lo que gestionan desde el punto de vista financiero, que en realidad es un tema de gestión de protección del riesgo financiero de los hogares, porque una catástrofe para una familia que se vea enfrentada a una enfermedad calamitosa puede significar incluso a una familia de ingreso medio alto una crisis financiera insostenible. Ni qué pensar en las familias que tienen ingreso bajo y que no tienen ninguna posibilidad distinta al acceso a través del aseguramiento. En el caso de las instituciones prestadoras de servicios de salud, excesos de gastos injustificados, contrataciones y nóminas paralelas desmesuradas, sin control, sin indicadores de eficiencia, en donde claramente la única opción era hacia el final del año pedir más recursos porque el exceso no había permitido destinar los recursos a lo que se debía destinar. En las entidades territoriales igual, miren, 1.9 billones de pesos guardados desde hace más de 16 años, que se vinieron a destrabar en este momento. Con la administración distrital se concertaron alternativas para que esos recursos que hoy están en una cuenta maestra en Bogotá puedan ser utilizados para atender prioridades de la prestación del servicio. Doctor Jaramillo, usted sabe lo que se necesita para eso. Creo que se lo hemos dicho repetidas veces. Reglas claras significa también vigilancia seria. Entidades de supervisión y control que ejercieran un efectivo control de todos los actores del sistema. Eso también es un punto clave. Y el tercer elemento, los recursos, el flujo de los recursos y los resultados.
régimen subsidiado, es decir, los recursos de la población pobre. Los recursos de la población pobre en promedio, entre el giro desde el gobierno nacional a la entidad, al hospital, que es donde se presta el servicio, se demoraban cerca de 120 días. Porque primero pasaba por la entidad territorial y después pasaba por el otro y por el otro. Hoy ese recurso se demora 5 días. Y hoy a los hospitales públicos está llegando cerca de 480.000 millones de pesos mensualmente de manera directa. Porque eso es fundamental, porque ahí es donde se presta el servicio. Flujo de recursos también ha implicado que en el caso de los servicios que no están cubiertos en el plan de beneficios, esos recursos, esa financiación esté garantizada. El plan de beneficios es uno, pero por diferentes circunstancias hay atenciones que superan ese plan de beneficio y hay que pagarlas. Y ese flujo de recursos se ha garantizado. Eso hoy le está costando al sistema cerca de 1.8, 2 billones de pesos, que hoy se están reconociendo y que hoy se están pagando. Esos 3 elementos fundamentan el eje de lo que se está haciendo, de las medidas que se están tomando. Lo primero, y en ese mismo orden quiero señalar las principales, no todas. Primero, en materia de reglas de juego. En materia de reglas de juego se han sacado toda una serie de regulación para cada uno de los actores, para EPS, para IPS y para entidades territoriales, para los diferentes actores, de tal manera que se regule su funcionamiento. Aquí hay EPS que lo han hecho mal y que han abusado de ese vacío, pero también hay IPS que lo han hecho mal. Estas nuevas reglas, ¿qué deben garantizar? Deben garantizar que los que no hacen las cosas bien se vayan y los que hagan las cosas bien se mantengan bajo una estricta vigilancia del Estado a través de sus superintendencias. En materia de flujo de recursos, en el sistema fluyen hoy cerca de 12 billones de pesos en el régimen contributivo y cerca de 10 billones de pesos en el régimen subsidiado. En este momento es posible, a través de las diferentes medidas de control, garantizar que los recursos lleguen en menor tiempo y saber exactamente dónde están. Todos los actores hoy tienen la obligación de tener un instrumento que se llama una cuenta maestra. Porque un gran problema que tenemos en el sistema es las asimetrías de información. Cada uno tiene una cuenta distinta. La EPS tiene una cuenta distinta, las IPS y EPS una cuenta distinta, el gobierno una cuenta distinta. Eso no permite que nadie sepa la realidad de lo que pasa al interior del sistema y por ende que se cometan abusos y falta de control. Esas reglas necesitan, y ese esquema nuevo de recursos necesita vigilancia. Y esto implica un nuevo esquema de vigilancia y control, que es el que se está diseñando. Desde no solamente la superintendencia, sino desde todos los actores que están involucrados, incluidas las mismas entidades territoriales. La desconcentración misma de la Superintendencia Nacional de Salud es una obligación fundamental y su concentración en un tema central, que es garantizar la prestación de los servicios, debe ser el norte de esta entidad, porque por hacer una gran diversidad de cosas dejó de lado esa función fundamental para el sistema.
Sin embargo, se ha abierto un debate importante en los diferentes sectores y el hecho de que estemos hoy hace parte de ese debate. Creemos que necesitamos probablemente tener un marco de regulación estatutario más claro, en donde regulemos hasta dónde llega el alcance o cuál es el alcance de la expresión el derecho a la salud, cómo lo debe garantizar el Estado, cómo lo debe financiar, cómo lo debe vigilar y cómo hace exigible ese derecho hoy a la ciudadanía. Y esa propuesta, ese debate es el que estamos dispuestos a examinar. Aquí no hay ningún dogmatismo por parte del gobierno, pero hay unos temas claves que sí creemos hay que proteger. Hay que proteger el hecho de que tenemos el 96% de la población cubierta por el sistema de salud. Hay que proteger que tenemos un plan de beneficios igual entre la población del régimen subsidiado y la del régimen contributivo. Y aquí abro un paréntesis. Dicen que estamos pagando más en el uno que en el otro. Claro, porque las frecuencias de uso son distintas. Cuando las frecuencias de uso se igualen, será la misma unidad de pago por capitación. De resto, usted está regalando la plata y eso no es responsable. Y sin información uno no puede regalar la plata. 3, con todo el respeto por el doctor Román, en sus datos, el gasto de bolsillo en salud cayó del 25 al 6%, según las mediciones que tenemos hoy. El gasto de bolsillo, es decir, lo que la gente tiene que pagar de sus bolsillos en salud. 2, el coeficiente de Gini bajó, probablemente no solamente por el acceso a servicios de salud, pero uno de los temas fundamentales mediante el cual el coeficiente mide la concentración del ingreso es salud. Y ese coeficiente disminuyó, sigue estando alto, cierto, tiene que bajar más, cierto, pero hoy en día la contribución del sistema de salud es importante a la disminución. 3, se ha mencionado, tanto Estado cuando se necesite. Esto no puede ser una posición dogmática entre contraponer público o privado. El Estado tiene que estar presente y tiene que garantizar la prestación de los servicios, pero no podemos desconocer que también hay un sector privado que también lo ha hecho bien en algunos casos. Lo que hay que controlar son los abusos, eso hay que controlarlo. Y finalmente, ya que el tiempo terminó, preguntan acá en diversas, en 3 de las preguntas que hacen, y el modelo de intermediación y las EPS. Las entidades promotoras de salud han cumplido una tarea. Necesitan regulación y necesitan volverse aseguradores completos e integrales de la prestación de los servicios. Como pasa en varios modelos del mundo, Sin embargo, es importante que en el marco de estas nuevas reglas de las que me refería al inicio, uno pueda encontrar un punto
razonable de su papel al interior del sistema, sin dogmatismos. Si finalmente llegamos a la conclusión de que necesitamos un pagador único, con todos los riesgos que tiene hoy, los principales riesgos de corrupción que se han detectado han estado asociados en muchos casos a centralización y pagadores únicos. Eso tiene unos riesgos muy grandes. Eso puede llevar a inefectividad y falta de oportunidad en el acceso a los servicios. Porque en la medida en que la decisión esté más lejos del ciudadano, del paciente, más es el riesgo de que cuando lo necesite no exista la oportunidad que se requiera y no esté el servicio dispuesto para el efecto. Entonces, en ese sentido, creemos que bienvenidos todas las propuestas. Esta es una propuesta muy importante. Mañana, como usted lo mencionaba, hay una presentación en Fedesarrollo en donde van a mostrar unos resultados interesantes sobre a dónde se ha ido la rentabilidad del sistema de salud. Así está señalado el debate de mañana y cuáles son las alternativas que se ven de allá. Esa es otra visión también que hay que analizar. Entonces creemos que siempre en el eje de garantizar cobertura, calidad y acceso efectivo, todas las propuestas serán bienvenidas y se tomarán las decisiones que haya que tomar para garantizar esos tres objetivos. Muchas gracias. Nos habíamos propuesto hasta las 8:30 y creo que debemos respetar ese horario. Creo que aquí quedan muchas preguntas sin respuesta, pero muchas propuestas que sirven a las respuestas. Voy a rogarle el favor, pues en alguna medida le entregué las preguntas al ministro antes en su exposición, no las respondió. Le voy a rogar a los otros panelistas que al entregarles las preguntas, al haber hecho el análisis, hagan un gran esfuerzo de síntesis. Cuando hablo de síntesis hablo de 3 minutos, 4 minutos, para que puedan ejercer no solo la posibilidad de responder los aspectos principales, sino su derecho de réplica para poder dar fin a este inicio de debate en esta central de debates que estamos manejando en la Universidad Central. Si ustedes están de acuerdo, el doctor Sánchez Torres iniciará con su respuesta. Se me ha dirigido una pregunta en los siguientes términos. Como director del Hospital San Juan de Dios, si hace más de 10 años está en déficit, ¿qué hizo usted como director y en qué ayudó para volverlo viable? Con todo respeto, la persona que me hizo la pregunta está desfasada, está desinformada. Resulta que el Hospital San Juan de Dios no es que hace 10 años esté en déficit, está cerrado hace 11 años y es un cadáver insepulto. Los hospitales de caridad eran hospitales que vivían en permanente déficit. Les voy a contar, yo fui director de San Juan de Dios terminando la década de los 70. No había cumplido un año de director cuando hubo un meeting frente a mi oficina de los trabajadores del hospital que llevaban 4 meses sin recibir un solo centavo por concepto de honorarios. La comisión que ellos me enviaron, pues me expusieron su preocupación, me solidaricé con ellos y les dije voy a acudir a la única persona que puede solucionar el problema, que es el gobernador de Cundinamarca, que es el presidente de la Junta General de Beneficencia. El hospital pertenece a la Beneficencia de Cundinamarca, él tiene que responder por los salarios de ustedes. Lo llamé, en ese momento era el gobernador Hernando Zuleta Holguín, y le conté, frente a mi despacho hay un meeting de trabajadores porque hace 4 meses no se les paga. Y me dijo, ¿y usted qué ha hecho? Y le dije, pues les he dicho que tengan paciencia y que voy a hablar con usted, que es quien debe solucionarles el problema. Y me dijo, ¿cómo es posible? Usted no ha hecho un préstamo a un banco, no ha pedido un préstamo a un banco.
Y le dije, con todo respeto, gobernador, usted no tiene ni idea qué es el Hospital San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios no vende servicios, no recibe un solo centavo, todos los servicios los regala. Y en este momento me doy cuenta que está expósito, no tiene dolientes, no tiene quien responda por él. Y me dijo, está destituido, y me colgó el teléfono. Eso fue lo que hice por el Hospital San Juan de Dios. Muchas gracias. Brevemente le quiero rogar al doctor Román y al doctor Martínez que hagan su exposición, porque quisiera dar dos temas por a quién representan, a qué representan, tanto el representante de las EPS, el doctor Arias, como el distrito, con la exposición del doctor Jaramillo, que cierren este debate. Entonces, muy rápidamente le doy la palabra al doctor Román y al doctor Martínez, en el orden que ustedes ordenen, y después al doctor Arias y al doctor Jaramillo. Bueno, yo en esta presentación he actuado como profesor. Mi vínculo institucional es la Universidad Javeriana, soy investigador en este campo de los sistemas de salud, aunque tengo filiación política. Sin embargo, considero que mi posición hoy no representa ninguna posición oficial de carácter político, de modo que es interesante señalar eso. Creo que puedo responder las preguntas de una vez. Bueno, me parece importante señalar en primer lugar, ¿por qué si uno debe contraponer lo público con lo privado? Yo creo que los datos que mostrará FEDesarrollo, como ha dicho el viceministro, indican claramente que la salud realmente en Colombia es hoy un negocio rentable. Y los datos van a señalar que las ganancias de más de un dígito son particularmente de los laboratorios, de los hospitales y clínicas privadas, laboratorios privados, hospitales y clínicas privadas, de los centros diagnósticos, de los cuales nosotros conocemos muchos en la ciudad, por ejemplo, y de, obviamente, las EPS. Las EPS tienen rentabilidad económica, sino en el nivel que en este estudio se dice tenían en el pasado, es decir, ya descremaron el mercado, aseguraron su negocio, se nutrieron y hoy no tienen la misma tasa de ganancia. Sin embargo, uno no puede separar, y eso sí lo hace este estudio, infortunadamente, la conexión que hay entre EPS y prestadores de servicios privados con ánimo de lucro en el país, que han crecido enormemente. Entonces sí hay un negocio, no hay duda que lo hay, y ese negocio conspira contra el derecho a la salud. Me parece que ese es el primer elemento que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, ¿qué puede hacer la academia? Yo creo que la academia está haciendo lo suyo, está debatiendo. Nosotros tendremos, por ejemplo, en la Universidad Javeriana, los días 2, 3, 4 y 5 de octubre, un importante evento internacional, cuyo eje de discusión es crisis económica, financiamiento y ciudadanía, entendida como derecho a la salud. Yo quiero invitarles a todos ustedes, porque va a ser un foro internacional, con debates muy serios acerca del tema de la crisis de la salud y de su financiamiento, y en ella estará, a eso aspiro, el nuevo ministro de Salud. Vamos a ver cuál es el pensamiento del gobierno. ¿Va a cambiar de posición el gobierno? ¿Va a limitar el derecho a la salud? ¿Va a regularlo para limitarlo? ¿O cuál es, en últimas, el planteamiento del gobierno frente a esto? Los otros dos temas rápidamente. La atención primaria de salud es clave. Nosotros hemos investigado el impacto que ha tenido la atención primaria en salud en Bogotá. Ha mejorado los resultados en salud y la equidad en salud, aún con un enfoque de promotores de salud, porque no se ha podido, por la fragmentación del sistema, por la negatividad de las EPS, hacer una atención primaria que incluya la atención clínica. Hasta ahora es un tema de promotores, era así. Ojalá el doctor Jaramillo cambie lo que iniciamos en el año 2004 para bien. Dudo que pueda ir más allá de lo que sabemos son los límites del sistema. Y por último, no hay duda
que un nuevo sistema de salud requiere de una enorme participación de los ciudadanos y de las ciudadanas. Sin eso no hay chance de hacer que un sistema de salud funcione sirviendo los intereses de la población. Yo creo que eso es pues, lo que tendría que decir frente a las preguntas hechas. Muchas gracias al doctor Fernández Sánchez, por razones médicas nos deja, pero muchas gracias nuevamente. Muy bien. Doctor Yo Félix. aclarar que simplemente soy académico y que no represento a ninguna organización de tipo económico, ningún gremio, ni ninguna organización política tampoco. De modo que hablo lo que discuto con los académicos día a día y lo que sale de las investigaciones y de los estudios que hacemos. La primera pregunta que me hacen tiene relación con por qué los hospitales públicos dicen que no tienen plata para pagar las nóminas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con los costos de los hospitales? Yo creo que rápidamente se explicó que hay una serie de decisiones legales, constitucionales y de Hacienda que echaron atrás la reforma constitucional de 1991, que nos dio muchos recursos para la salud. Pero en reformas constitucionales posteriores y en leyes posteriores, esos recursos se fueron recortando progresivamente. Después se hizo un populismo de ampliar cobertura sin poner un solo peso el Estado, simplemente sacando recursos de los hospitales para meterlos en el aseguramiento, y eso llevó a una crisis total a los hospitales públicos del país, con un agravante que además hay cierta introducción de todos tenemos que sacar tajada en este sistema rentista, que entonces ya los hospitales públicos están dejando de ser hospitales empresas, que era lo que eran antes y lo que son en el mundo, empresas que organizan la prestación de servicios. Ahora los han convertido en compraventas. El hospital le vende las CPS y le compra a una sociedad que tiene dentro y esa sociedad le compra a otra sociedad que tiene y es a un médico que compra a otros médicos. Entonces se ha vuelto una cadena de intermediaciones, no solo las CPS. Todos se sacan el 10%, imagínense lo que queda al final para la salud de la gente. Sí, aquí todos sacan negocio, no solo las CPS. Y entonces la situación es muy crítica en términos de disponibilidad de recursos todavía, y los esfuerzos que ha hecho el gobierno recientes, posteriores a lo que yo mostraba en las cifras de la reducción de recursos, para nivelar el post, son esfuerzos interesantes, pero se quedan cortos realmente, y los hospitales públicos del país van a seguir en una crisis profunda en los próximos años. La segunda pregunta tiene que ver con el lobbying a congresistas, la puerta giratoria. Bien, en los países que tienen un Estado fuerte, partidos políticos fuertes, no comprables, son distintos a países que tienen congresistas rentistas, que son empresas políticas que se reproducen repartiendo puestos y contratos del Estado. Entonces, con ese tipo de organización del Estado, con ese tipo de régimen político, es difícil creer en reformas, que las reformas estén dadas no por intereses de aquí a allá, como vieron en la reforma de la justicia, sino por el debate serio de partidos políticos sobre las necesidades de los ciudadanos y sobre las relaciones entre Estado y mercado. En Francia, para ponerles un ejemplo, una amiga hizo una pasantía en la superintendencia bancaria. Un tiempo después pasó la hoja de vida a un banco. En el banco la llamaron y le dijeron: usted está loca, usted trabajó en la superintendencia bancaria, jamás podrá trabajar en un banco en Francia, y viceversa. O sea, no hay ninguna relación, no hay la posibilidad de que el funcionario del banco pase a dirigir la superintendencia bancaria, ¿sí? Ni el Ministerio de Hacienda para arreglar los negocios del banco desde allá y volver a la EPS. Eso es la puerta giratoria en nuestro sistema, ¿sí? Que las organizaciones privadas entran a manejar la regulación para su propio beneficio. Ustedes vieron el escándalo de la emergencia social, de que personas pagadas por las EPS estaban haciendo los decretos de salud, los decretos de la emergencia social. Si miran la Comisión de Regulación en Salud, salió una ley que dijo que eran centros de investigación los que iban a ser miembros de la comisión, y el ministro de turno, ¿saben lo que hizo? Llamó a los gremios, que eran los regulados, a poner candidatos a la terna para regularse.
Ese es el problema. Y si los congresistas son comprables también, imagínense ustedes cuáles son las posibilidades. ¿Dónde está el Estado? El Estado que representa a los ciudadanos, que represente las ideas y no los intereses. ¿Dónde está ese Estado? Por eso, una buena salud pasa por una reforma política. Finalmente, ¿cuáles son los métodos que tienen para mejorar la salud en Colombia? Mire, este es un problema de todos. Es un problema de los empresarios. Empresarios gigantescos, multimillonarios que no están cotizando a la seguridad social. Este es un problema de empresarios que ponen a la gente a repartir pizzas en moto y a matarse sin seguro de ninguna clase. La accidentalidad en Colombia es impresionante. Este es un Estado que no es capaz de regular los riesgos de tránsito. Recientemente la Corte Suprema hizo un fallo que es trascendental para el país, que le exigió al dueño, a los propietarios de un taxi, hacerse parte de los riesgos que genera ese taxi en todos los países desarrollados. Los agentes económicos tienen que responder por los riesgos que genera. Aquí no, aquí pueden mandar a los choferes a matar gente en la guerra del centavo, que ellos no pagan el muerto. Los constructores se le cae a la gente de la construcción, como los trabajadores de ellos, tampoco pagan el muerto. Entonces, ni hay cuidado de la vida y la salud de las personas, ni hay el pago del daño que están haciendo. Con la minería es crítico, por ejemplo. La minería no solo deja problemas al medio ambiente, la minería deja en nuestro país personas envejecidas, enfermas, sin pensión, sin seguridad social. Y después el Estado y todos nosotros tenemos que pagar. Entonces el negocio fue muy bueno, pero a la carga en términos ambientales y en términos sociales que le deja al país. Entonces sopesemos los beneficios de las empresas económicas con la carga que le están dejando a la sociedad de pobreza, de miseria, de enfermedad, de daño al medio ambiente. Tenemos que hacer unas cuentas económicas distintas. Entonces es un problema de todos, es un problema de los empresarios, es un problema de los partidos políticos, es un problema de la organización territorial para poder tener un Estado que sea capaz de manejar la salud en la mayoría de los municipios del país. Es un problema muy grueso. Es un problema de que si el Estado son organizaciones rentistas, ¿por qué nos vamos a quejar de que los privados asuman la misma forma de manejar no transparente y rentista las empresas privadas? Es un problema gordo el que tenemos que resolver y no es solo del sector salud, es de la sociedad y de la organización del Estado, del régimen político, del régimen económico que le sirva a todos los colombianos para tener un futuro mejor, porque además, y cito a Sergio Clavijo para cerrar, nada menos que el director de la ANIF, de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, si este país no se pone serio en la formalización del trabajo, si no le empieza a pagar la seguridad social a los trabajadores en una población envejeciendo, el costo de manejar esa vejez sin pensión, sin seguridad social, es insostenible para cualquier Estado. Él dice que para 2030, cierro, el déficit que le va a causar al Estado el sector salud con la informalización laboral es del 6% del PIB, solo por el envejecimiento poblacional, sin formalización laboral. Bueno, al doctor Arias, que tiene una avalancha de preguntas, tal vez ustedes ya no lo están viendo con claridad, le voy a apelar a su gran poder de síntesis y a su conocido poder de síntesis frente a esta avalancha de preguntas. No, realmente no sé qué hacer. Tengo casi 30 preguntas, las traté de agrupar, reagrupar, ordenar por capítulos y no pude. Todas son distintas y buenas además, no quiero descartar ninguna porque no hay ninguna pregunta que uno considere que no es seria y demás, no sé qué hacer. De pronto contesto las 2 o 3 que tengo aquí y el doctor Umaña busca una así al azar porque son muchas, pero lo que sí me pregunto es por qué me hacen tantas preguntas. ¿Será que la audiencia o el auditorio, como lo queramos llamar, es muy amigo de las EPS o muy enemigo? ¿O será que no expresé bien lo que dije y entonces que suscité demasiadas dudas? Pero son muchísimas preguntas, voy a coger las que están aquí encima. Pues. Perdón, doctor 2 o Arias, 3. dentro de esta apertura que estamos haciendo sería muy interesante abrir un foro
con todos estos participantes de la sociedad civil para que usted pueda contestar esas tres, Sí. pero podamos establecer el diálogo con toda esa multitud de preguntas y tener una apertura Me a ese parece que diálogo sí, de permanente. pronto usted se queda con ellas y las clasifica y hace un foro. Se las hacemos llegar. Yo pues voy a contestar 2 o 3. Dice que a ver, como gremio ASEMI ha realizado alguna propuesta ante el Congreso para hacer un reajuste estructural que usted propone. Mire, primero, sí, nosotros tenemos propuesta al Congreso. Lo que pasa es que no todo se resuelve con leyes. De las propuestas 28 que hace ASEMI, apenas 2 o 3 tienen que ver con leyes. Aquí en Colombia todo lo queremos resolver con una ley. A la ley 100 ya le hizo una reforma, a la 1122 en el 2007. El año pasado hicieron una reforma extensísima, la ley 1438. Ahora quieren hacer otras. Entonces, yo pues soy bastante escéptico de que los problemas se resuelvan con leyes. Hay unos proyectos, hay varios de leyes estatutarias para definir el núcleo del derecho a la salud. Me parece que hay que trabajar en eso, el presidente Santos ya lo dijo, para definir muy bien hasta dónde va el derecho y hasta dónde no va el derecho, porque este país no puede darse el lujo de que este derecho se convierta en algo absoluto. Así lo dice la Corte Constitucional. Entonces yo creo que hay que estar en el Congreso en esto, pero el problema no se resuelve solamente con leyes. Primer punto. A ver, ¿qué otra? Por aquí hay otra. Dice que la ley no previó el control de las EPS y solo hasta ahora Mire, esto se salió de madre hace rato, el sistema de salud, hace varios años. El gobierno actual apenas es uno de los que ha tenido que ver con el problema. Cuando se inició el sistema de salud no había casi utilización de servicios, el promedio era 1.5 consultas, hoy es 4.5 consultas por habitante. La gente aprendió a usar el servicio, a reclamar su derecho a la salud, cambió la tecnología médica, cambió la población, se envejeció, una generación llevamos ya, la carga de enfermedad se transformó. Hoy tenemos un sistema absolutamente congestionado, no hay suficientes hospitales, eso es clarísimo. Colombia tiene muy pocas camas hospitalarias para acreditar, no hay especialistas, entonces el sistema está saturado y los servicios se han deteriorado y se van a seguir deteriorando por esa razón. Yo diría que cuando uno se queja de las filas en las EPS, en los hospitales, en buena parte tiene que ver con esto. Hay una avalancha de demanda sobre el sistema de salud y entonces vamos a tener que hacer ajustes, pero eso lo hará el gobierno. Sobre el primer punto yo quiero decir aquí algo que repito en todas partes. Mire, si la sabiduría de los congresistas y la sabiduría del gobierno llegan a determinar que lo mejor para el país es liquidar las EPS, perfecto, háganlo. No hay ningún problema, lo hemos dicho, háganlo, hagan una transición de 2, 3 años mientras se le van entregando al Fondo Único, al gobierno, a Capricorn, al que haya que entregarle, y las EPS se retiran. Yo hablo por 12, que son las del contributivo, yo me imagino que las del subsidiado, que son como 60 pequeñas, pensarán igual. Entonces, ese no es el problema, las EPS se pueden retirar y podemos acabarlas rapidito, y después vamos a ver qué pasa. Bueno, hay varias preguntas, pero distintas también, que tienen que ver con el tema del rentismo, del negocio de la salud. Mire, la salud en Colombia ha sido un negocio casi siempre. Durante 3, 4 siglos pues se fue atendida por la caridad cristiana y después el gobierno entró a aportar, pero lo demás ha sido un negocio. Es un negocio, las clínicas particulares, gran negocio, nos acaba de contar el doctor Román, que en el estudio de desarrollo, que yo no conozco todavía, ya aparecen ellas. Es un gran negocio los laboratorios clínicos, las casas farmacéuticas, gran negocio. Los médicos, lástima que no esté aquí el doctor Fernando Sánchez, la medicina es otro negocio. Es decir, yo no sé, nosotros no tenemos el espíritu calvinista, obviamente, sino el espíritu cristiano que dice que el dinero pues es el estiércol del diablo. No, yo creo que el dinero bien ganado con el trabajo es absolutamente válido. Entonces yo parto de eso, entonces yo no veo si aquí en Colombia muchas cosas son negocio. Ahora, una cosa es que esto se haga solamente por negocio y que se incumpla la responsabilidad
social que tienen estas empresas. Eso sí no es admisible. Aquí hay dos éticas que se juntan, la ética médica y la ética empresarial. Y no es fácil juntarlas, son distintas.